no han dado resultados, no han funcionado, tenemos una acción legal que podemos iniciar. Y finalmente haremos un poco de interacción, conversaremos con ustedes, ustedes nos darán sus comentarios, su retroalimentación y por supuesto también preguntas que puedan tener respecto a lo que se haya conversado, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero que nada, vamos a hablar sobre la ley de propiedad horizontal y la suspensión de servicios. Voy a empezar por algo muy básico y me van a permitir solamente en este punto leer lo que dice el artículo, solo porque a partir de esto va a empezar nuestra conversación. El artículo 21 de la ley de propiedad horizontal dice lo siguiente: derecho de uso de servicios comunales. Para que los copropietarios o usuarios tengan derecho a recibir y usar los servicios comunes, tales como energía eléctrica, telefonía, aire acondicionado, agua potable, servicios de limpieza, música ambiental, seguridad y otros, deberán estar al día en el pago de las expensas comunes, de administración y de cualquier otro valor que fije la Asamblea de Copropietarios o el órgano encargado de establecer las políticas de administración del inmueble. Si nosotros nos rigiéramos exclusivamente a lo que dice la ley, no deberíamos tener ninguna duda ni problema, porque al parecer la ley es muy clara y nos dice, en derecho aprendemos siempre a interpretar y a leer la ley, ¿no es cierto? Tenemos prácticamente dos premisas. Si queremos tales y tales servicios, debemos estar al día en el pago de alícuotas. Esto parece muy simple. Lamentablemente, en la práctica del derecho, nunca nada es tan fácil. Y como dice el dicho, 2 abogados, 3 opiniones. Lamentablemente, toda ley, bueno, digo lamentablemente en este caso porque así debe funcionar el sistema legal, pero toda ley debe subsumirse al mandato legal más grande que tiene todo marco jurídico, que es la Constitución. Nuestra Constitución, la Constitución de la República del Ecuador, es una constitución garantista. Esa es su postura y es la forma en la que se la construyó y no vamos a hablar ni a discutir sobre ese tema. Sin embargo, así está la cosa y a eso con eso tenemos que jugar. Y nuestra Constitución protege mucho todo lo que es vulneración de derechos. Y en muchos casos, cortar los servicios puede entenderse como una vulneración de derecho, puesto que los servicios básicos están conectados precisamente con esos derechos elementales que tiene toda persona garantizados en la Constitución, como por ejemplo el agua potable. El agua potable, según nuestra Constitución y según sentencias de la Corte, no puede cortarse sino hasta más de 200 litros, que es lo que se considera que una persona normal necesita para su uso básico y habitual y esencial de vida. 200 litros es una cantidad bastante alta. Entonces, si estamos hablando de que le vamos a tener que medir la cantidad de agua a una persona para cortarle, realmente, y además que supere los 200 litros, realmente tenemos una medida que prácticamente no sirve. Vamos a hablar de la luz eléctrica. Pasa algo similar. Lo que nos dice la Constitución y en sentencias interpretativas de la Corte es que de igual manera tenemos que otorgarle la cantidad necesaria de vatios para el uso de cosas que no alteren otros derechos básicos como por ejemplo la educación, el acceso a la información. Ustedes saben, todo funciona con electricidad. Por lo tanto, entramos en el mismo dilema. Hay muchas llamadas muy recurrentes de nuestros clientes administradores que nos dicen: ¿puedo cortar este servicio porque este señor está atrasado 2, 3 meses y quiero cortarle el agua? ¿Puedo cortarle el gas si este señor está atrasado tantos meses? Hay algunos edificios ya aquí en Quito que tienen el gas centralizado. ¿Puedo cortarle el gas si incluso no ha pagado el gas? ¿Puedo cortarle el agua? ¿Puedo cortarle la luz? La respuesta casi siempre es no, o habría que analizarlo caso a caso. Pero en general la respuesta es no. Sin embargo, hay servicios que yo sí puedo cortar. Una de las preguntas más recurrentes también es: ¿puedo cortar el ascensor? Y ahí la respuesta casi siempre es sí. Sin embargo, también debemos considerar algunos aspectos fundamentales. Cuando yo estoy cortando el ascensor, estoy cortando un servicio que muchas veces tiene un coste de mantenimiento esencial, digámoslo así, que todos lo conocen. Y obviamente todos tienen que pagar la alícuota en donde está incluido este servicio. Sin embargo, si yo no tengo un acceso habilitado de gradas de emergencia, hay edificios que no lo tienen, o que existen las gradas, pero que no todos los pisos, las puertas están habilitadas, por ejemplo. O hay edificios en donde el ascensor está conectado directamente con la entrada del departamento de cada uno de los habitantes. Entonces, hay situaciones muy específicas. ¿A qué voy con esto? Si es que el condómino moroso
tiene otro acceso, yo le puedo cortar el ascensor. Pero si es que no tiene, no le puedo cortar. ¿Por qué? Vuelvo al tema inicial. Porque yo le estaría vulnerando un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a la propiedad. Y claro, muchas veces a lo mejor no vemos eso. O sea, no vemos que cuando yo estoy tomando una acción directa, podría estar vulnerando un derecho que a lo mejor ni siquiera yo lo consideré o sabía que existía. Entonces, esto es un tema complicado, porque cada que yo, en este caso que les acabo de poner en este ejemplo, cada que yo corto un derecho, debo analizar si es que estoy o no vulnerando un derecho, y esto hace que de pronto la situación sea difícil de decidir. Entonces, tomen en cuenta esto. La pregunta que ustedes deben hacerse a la hora de yo puedo cortar derechos es, ¿qué consecuencias puede haber y qué derecho estoy vulnerando? Entonces, finalmente, respondiendo a esta pregunta, ¿puedo cortar derechos? La respuesta siempre será ambigua, pero ustedes deben saber que hay un parámetro del que podemos partir para tomar esta decisión, y es, ¿qué derechos voy a vulnerar? Recuerden que la Constitución es garantista y que todo derecho que yo vulnere puede ser respondido con una acción directamente en contra del edificio o incluso del administrador. ¿Ya? Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, que ya lo vamos a tocar, que es el tema de las acciones contra la administración. Pero antes de pasar a eso, quiero también darles un pequeño tip, ¿no? Siempre recuerden que como hay esta disyuntiva de que puedo cortar ciertos servicios o en cierta medida accesos es lo que más se puede cortar. Hay otros que no. Por ejemplo, otra cuestión muy recurrente es, ¿le puedo no dejar entrar al condominio? La respuesta de plano sería que eso es imposible, yo no le puedo cortar el acceso. Pero de pronto sí le puedo cortar el acceso con control remoto para que, estoy poniendo un ejemplo que no puede darse necesariamente en todos los conjuntos, ¿no? Pero en algunos sí. Para que de pronto no funcione el control de la persona que está entrando a su parqueadero, pero sí tenga que bajarse a abrir la puerta manualmente. Eso generará una incomodidad, vergüenza incluso en muchos casos, y finalmente podríamos llegar a obtener el objetivo que tenemos, que es que la morosidad se reduzca. Pero siempre preguntémonos, y esa va a ser la clave a esta respuesta, si podemos o no cortar servicios. La clave va a ser, ¿qué derechos puedo estar vulnerando? Y por ende, cuando hay un derecho que vulnero, por un sentido de contrapunto natural, la otra persona tendrá la posibilidad de iniciar una acción judicial, probablemente en mi contra, a nivel incluso personal. Recordemos que los derechos constitucionales y las vulneraciones pueden darse tanto por instituciones públicas, por instituciones privadas y por personas naturales. Por lo cual, toda resolución de un juez por cesar esa vulneración puede ir en contra de cualquiera de estas tres personas que acabo de mencionar. Así que aquí, ser muy cuidadosos. Y esto me lleva al siguiente punto, que es las acciones contra el administrador. ¿Ya? En principio, si yo estoy realizando un trabajo, ¿no es cierto? Y lo hago bien, lo hago honestamente, lo hago francamente, no debería por qué tener yo preocupaciones algunas. Lamentablemente, hay muchas personas, o bueno, tal vez no muchas, pero más de las que debería haber, que toman el tema de la administración como un tema personal. No sé si ustedes han tenido esas experiencias. Podría yo decir que de pronto el 100% de casos o de personas, administradores que llegan a nuestro estudio jurídico o a través de nuestra plataforma de conocimiento legal social, que nos preguntan esto, obviamente el 100% son personas que ya han tenido el problema, ¿no? Entonces, tal vez nuestra estadística no sea la mejor para juzgar este tipo de cosas o la cantidad de personas que tienen este problema, pero lo cierto es que es un tema que, si se da, se vuelve apremiante para el administrador porque le molesta a nivel personal. Yo he tenido casos de administradores que han tenido incluso denuncias en la fiscalía y ya les voy a contar por qué. Entonces, ¿qué pasa? Tienen una denuncia en la fiscalía, nos contratan, logramos que en realidad queden sobreseídos y que las investigaciones no lleguen a nada, porque generalmente no llegan a nada, porque normalmente son temas, como les digo, que la gente se los toma personales e incluso inicia denuncias maliciosas y temerarias, esto hay, y no llegan a nada por ende. Pero ¿qué pasa? Esto mancha la hoja de vida de un administrador. Y hemos tenido incluso casos de daños y perjuicios que inician los administradores
porque por tal o cual caso que está en el SATI, en el sistema de la función judicial, aunque esté cerrado, no le contrataron para otro edificio. Y eso genera problemas. Entonces, lo mejor, sin duda, es que podamos evitar estos escenarios. Es verdad, no podemos controlar las intenciones o los comportamientos de esencia o de origen natural, personal que tenga cada uno de nuestros condóminos, pero al menos podemos cubrirnos nosotros con la ley para que todos nuestros actos estén legitimados y debidamente actuados y racionalizados en el marco legal. ¿Ya? En ese sentido, vamos a explicar algo que puede sonar básico, pero de ahí parte todo esto, toda esta responsabilidad y esta carga que tiene el administrador en sus hombros. Yo sé, y realmente lo sé porque lo he visto de cerca, no soy un administrador, pero he visto de cerca como asesor de varios administradores y presidentes. He asistido a muchas asambleas y sé lo pesadas que pueden llegar a ser algunas. No todas, ¿no? Hay conjuntos en donde realmente hay mucha armonía, pero hay muchos que no son así. Entonces sé realmente que el administrador tiene esta carga y requiere herramientas. Entonces, para quienes lo sepan, que me imagino son la mayoría, el administrador es un representante legal. Es como el gerente de una compañía. Es como prácticamente la persona que asume todas las responsabilidades, obligaciones y facultades que tiene una persona jurídica a través de su persona natural, de su persona, de su humanidad. ¿No es cierto? Un condominio, un edificio, tiene un tipo de personería legal. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración en donde sí puede haber muchas confusiones, incluso de abogados. Los edificios no tienen personería jurídica como lo tiene una compañía, ¿ya? El tipo de personería legal, que en derecho profundo, porque esto ni siquiera está en la ley, sino es un tema doctrinario, se conoce como personalidad jurídica, ¿ya? El tipo de personalidad jurídica que tiene el edificio es especial, porque no es como una compañía, no tiene las mismas obligaciones, de hecho no tiene las mismas obligaciones tributarias, esto ustedes lo conocen, pero sí genera la posibilidad de ser un sujeto tanto que pueda iniciar acciones legales, como que pueda también recibir embates legales. De hecho, los edificios, ante incluso la discusión de instituciones públicas, pueden hasta tener propiedades. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso que un edificio, que es en sí una propiedad, puede tener otra propiedad? Pero en realidad es así. Y antes había, hace algunos años, una gran discusión. Cuando yo empecé mi ejercicio legal hace aproximadamente 10 años, había todavía esta discusión, e incluso el registro de la propiedad era un poco reticente a inscribir títulos de propiedad a favor de condominios, o de edificios, o de conjuntos. Ahora lo hacen. Pero hubo una discusión muy grande alrededor de esto, había mucha problemática, había obstáculos, o personas, funcionarios que directamente no compartían esa postura y por ende no lo hacían, no procedía. Pero ahora prácticamente esa discusión, al menos aquí, en las ciudades más grandes del país, prácticamente se ha reducido a cero. Entonces el edificio tiene casi una personalidad entera. ¿Por qué deben ustedes saber esto? Porque esto hace que sobre el administrador recaiga muchas obligaciones, así como facultades, en su representación legal. Entonces es importante que entendamos que la representación legal no es solamente un título o no es solamente algo nominal que está en la ley, sino que realmente representa mucho. Representa una carga, una responsabilidad que obviamente como administradores la cargan y que puede traerles conflictos jurídicos, ¿no? Nada más. Esto, como les digo, no es con el fin de asustar, sino más bien con el fin de que ustedes tengan herramientas legales y sepan lo que están asumiendo. Por favor. Ahora, ¿por qué las consecuencias civiles y las consecuencias penales incluso son posibles? ¿Ya? Les voy a contar un caso, una anécdota prácticamente real, un caso que nosotros tuvimos práctico, de un administrador bastante reconocido, bastante grande a nivel Quito. Tiene un edificio por aquí, por la República, de hecho, en que precisamente uno de los copropietarios, y es algo increíble porque es un edificio de 18 unidades familiares, y es increíble porque solo uno da tantos problemas que incluso los vecinos, digamos así, o los otros copropietarios, se han puesto de acuerdo y han tenido que hacer asambleas exclusivamente para tratar los temas que genera este vecino problemático. Pero tal es el nivel de... la verdad no encuentro ni el descriptivo, pero es tan problemático el señor que
se ha metido con todos, a nivel físico, a nivel legal, a nivel personal, de todas las maneras posibles. Y a este administrador, que es nuestro asesorado, le inició un proceso penal, le inició una investigación en la fiscalía por violación de la propiedad privada. ¿Cómo se dio esto? El señor, engañando a los copropietarios, esto les digo porque ya fue probado, o sea, si hago esta acusación es porque en efecto legal, a nivel legal ya fue probado, recogió firmas mediante engaños para que se le permita instalar una antena de CNT en la terraza. Pero obviamente, a pesar de que está esto dentro de su, diríamos, de su cerca de la terraza, tienen espacios repartidos, esto requiere una aprobación de asamblea a nivel general porque obviamente las antenas para ser instaladas toman mucha parte de la fachada, de la propiedad comunal, en sí, de todo el edificio, que es de todos los copropietarios. Sin embargo, él cobra de manera directa a CNT el contrato por esta instalación y es una cantidad bastante atractiva. Cuando ya la antena estaba, todo el mundo ahí se desayunó, como nosotros aquí, muy tarde, y el señor por años cobró eso. Cuando la gente quiso detener, se pidió a CNT mismo que se haga un peritaje para que ellos vengan a analizar cómo sería la retirada de estas instalaciones del área comunal. Entonces el administrador dio paso al área comunal, ordenó, sí, con la decisión de la Asamblea General, que ustedes saben, según la ley de propiedad horizontal, es la autoridad máxima del condominio, eso dice la ley de forma textual, la Asamblea es la autoridad máxima. Con la decisión permitió el acceso a las áreas comunales. Llegó el perito, hizo la revisión, tomaron fotos, no retiraron nada, pero claro, tomó fotografías de la parte de la terraza de este señor, cosa que realmente no es prohibida, porque aparece en la foto y están las áreas comunales, es muy difícil que no esté ahí mezclado. Y claro, hizo algunas preguntas respecto a dónde estaba, quién estaba, pero jamás se puso un pie en el área de este señor. De tal manera que no hubo, a nuestro análisis legal, ningún tipo de violación de la propiedad privada. Sin embargo, cuando le llegó el comunicado a este señor saltó a quien tenía la antena contratada e inició una acción de violación de propiedad privada en contra del administrador. Como les digo, y como les dije hace un instante, hubieron versiones, hubieron peritajes, hubo una inspección, una visita del fiscal, reconocimiento del lugar de los hechos. Esto duró aproximadamente un año. Finalmente, no se encontró nada y el fiscal desestimó y pidió el archivo al juez. ¿Se archivó? No pasó nada. Lamentablemente, nuestra justicia es bastante lenta, tiene muchos obstáculos. Se intentó pedir que se declare la malicia y la temeridad, pero hasta ahora se sigue en ese tema, porque no les voy a mentir, la justicia aquí es bastante lenta. Entonces, sí, tal vez podríamos pensar que en unos meses o quizá en unos años el administrador logre declarar esto y esto le sirva para seguir daños y perjuicios a la persona, pero para esto habían pasado 3 años. Y él habría tenido que, ya habría tenido que pasar 3 años enfrentando procesos penales que no le correspondían. Esto sin que él haya hecho realmente nada fuera del marco legal. Imagínense si yo como administrador me tomo una atribución que no me corresponde. Entonces, por eso es que a pesar de que son casos excepcionales, pero claro, como les digo, insisto, casos en donde no había legalmente nada, hay que ser muy cuidadosos y tenemos que tener conciencia clara de que en efecto podemos ser nosotros titulares de responsabilidad civil y penal. De hecho, en este caso, afortunadamente, todos sabían lo que era el señor y la asamblea le dio apoyo pleno al administrador. De tal manera que incluso pagaron los honorarios que costó el tema de su defensa a nivel penal. Pero no necesariamente se va a hacer el caso en todos los edificios. Entonces, por eso es que el administrador, yo digo, camina en una navaja, ¿no? Entonces debe todo el tiempo estar dotado de todo tipo de conocimiento legal y herramientas que mezcladas con su expertise y con su experiencia puedan sacarles de potenciales problemas y quizás de problemas que ya están ustedes cruzando, ¿no es cierto? Entonces, ojo con este tema porque la responsabilidad siempre está, legalmente existe y puede pasarnos de pronto o jugarnos una mala pasada, ¿no? Por favor. Ya.
Vamos ahora al tercer tema, que es el tema de las alícuotas impagas. Bueno, como yo digo, realmente el tema de las alícuotas debería ser algo que todos estamos conscientes de que se debe pagar porque genera servicios, genera armonía, genera cuestiones que nosotros mismos como copropietarios estamos utilizando. Entonces parecería ilógico que yo deba atrasarme con aquello que es el mantenimiento de mi casa. La base teórica de la ley de propiedad horizontal es precisamente que la alícuota se calcula en función de que el espacio habitacional en donde yo estoy requiere para ser bonito, para ser servicial, para ser funcional, para ser útil, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa nadie debería dejar de pagar. Se entiende, y les cuento que a partir de la pandemia, bueno, realmente esto deben conocerlo ustedes mejor que yo, los índices de morosidad crecieron un poco. Porque obviamente pasamos situaciones económicas complicadas, se entiende, y hay gente que en efecto se atrasa por algún motivo como este, y bueno, después se iguala o pide un tipo de plazo, un tipo de fórmula de pago, pero el problema es que existen muchos condóminos que realmente no tienen la intención de pagar, o creen que la alícuota es una moneda de cambio de ciertos caprichos, intereses o incluso a veces posturas personales que ellos tienen. Esto es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención como abogado, porque yo no puedo entender cómo, y a mí me ha pasado porque obviamente como nosotros patrocinamos acciones de cobro, nos ponemos ya directamente en contacto con los deudores cuando el tema se vuelve judicial y nos llaman. Tuve recién hace cuestión de un mes y medio un señor que pidió una cita en nuestro estudio jurídico. Realmente para nosotros es complicado eso porque es un tiempo muerto. Sin embargo, como parte de la asesoría que vamos a dar a los administradores, le otorgamos este tiempo al señor con miras de que se pueda llegar a una solución antes de que el juicio culmine. Puede ser también un ganar-ganar. Y el señor, ¿saben lo que me pedía? Él me decía, no importa, doctor, yo pago. El señor para esto debía como $3,000, ¿no? O sea, yo pago, pero yo quiero que usted me dé una cita, me dé audiencia con el administrador y el presidente porque les quiero decir unas cosas que están haciendo mal. Entonces, a mí realmente me llamó muchísimo la atención. Entonces le digo, vea señor, le digo, a ver, quiero que usted entienda una cosa. La alícuota no es una moneda de cambio, no es una moneda de chantaje. La alícuota es un valor legal que usted debe pagar. Si usted quiere hablar con la directiva, si usted quiere manifestar sus posturas, claro que sí. ¿Una pregunta? Sí, dígame. Remedio y para sacar una duda importante que siempre hay. ¿Alícuota es el valor de la cuota o existe realmente la alícuota como un valor? ¿O es cuota? Porque la alícuota es un porcentaje del... Correcto. No existe el pago de una alícuota. Muy bien, esta pregunta es excelente y lamentablemente no es tan sencilla, bueno, más que no es sencilla de responder, no es rápido. Así que lo voy a tratar de resumir. La alícuota no es la cuota. Muy bien dicho. La alícuota no es la cuota. La alícuota es el porcentaje de la propiedad que yo tengo dentro de una declaratoria de propiedad horizontal. A ver, vamos a poner un ejemplo rápido para no salirme mucho del tema, porque esto nos puede tomar un buen tiempo. El edificio, cuando se declara en propiedad horizontal, sea un edificio o un conjunto, vamos a suponer que tiene 10 casas, para ponerle fácil. Y cada casa mide exactamente lo mismo, para hacer un ejemplo sencillo. Y yo como propietario compré mi casa, ¿no es cierto? Pero mi alícuota incluye la casa, incluye de pronto un parqueadero, incluye una área de lavandería, por ejemplo, sí, un área de lavandería, digamos así, vamos a suponer que es un conjunto, no un edificio, ¿ya? Un área de lavandería, e incluye un 10% de las áreas comunales, ¿ya? Esta es la alícuota, este es el concepto legal de alícuota. Entonces, si bien al valor que yo pago, las alícuotas, es decir, ahí sí hablemos de la cuota que yo pago por los servicios, por el mantenimiento de mi unidad familiar dentro de un conjunto, le llamamos alícuota, es porque representa a lo que yo como alícuota tengo. Y de hecho se calcula en base de mi alícuota porcentual según la declaratoria de propiedad horizontal.
Entonces, si yo tengo 10 unidades familiares que son exactamente iguales, no siempre es el caso, ustedes van a estar familiarizados con declaratorios de propiedad horizontal, en donde un departamento tiene de pronto el 15% de la alícuota total, otro tiene el 10, otro tiene el 12, otro tiene el 18. Entonces las alícuotas, según la ley, se calculan en función de ese porcentaje. Por ende, no todos tendrían que pagar lo mismo, sino, según la ley, cada uno debería pagar su alícuota, valga la redundancia, según su alícuota porcentual. Entonces la alícuota o la cuota que pagamos mensualmente es llamada alícuota porque representa a la alícuota, pero la alícuota como concepto legal no es la cuota, es el porcentaje de propiedad que yo tengo dentro de una declaratoria de propiedad horizontal. No sé si respondí su pregunta. Perfectamente, gracias. Listo. Prosigamos ahora sí entonces. En función de esto, ya me perdí. Ya, en función de esto, lo que nosotros tenemos que saber es que hay gente que lamentablemente no tiene intención de pagar y por ende nos obligan, si cabe el término, a recurrir a acciones legales más fuertes, ¿no es cierto? ¿Qué las hay? Por favor. Ya. ¿Quién tiene que pagar las alícuotas? Aquí hay una gran discusión. Nosotros, como Melanie lo indicó en nuestra presentación, nosotros tenemos una plataforma legal jurídica abierta, estamos en todas las redes sociales, tenemos una página web en donde hablamos de derecho. Nos gusta hablar de derecho, nos gusta hablar de temas que la gente requiere, temas útiles. Obviamente esto es un tema totalmente gratuito. Hablamos de temáticas, incluso tratamos de solventar dudas que la gente deja a través de las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales nos permiten ahora interacción, que es algo que los medios tradicionales no lo hacían. Entonces esa interacción y esa retroalimentación nos permite recoger las dudas más recurrentes y apremiantes de la gente. Y entre esas dudas está esta: ¿quién debe pagar las alícuotas? Porque resulta que yo voy, o mi empleado de la administración va a cobrar y me dice: no, yo solo soy el inquilino, cóbrele nomás al propietario. Resulta que le llama al propietario y me dice: no, yo arreglé en el contrato de arrendamiento que tiene que pagar el inquilino, así que cóbrele al inquilino. Resulta que yo voy, golpeo la puerta y me dice: no, yo solo vivo aquí porque yo soy heredero y mis papás ya se murieron y vean nomás a quién cobra. Y así un millar de casos y situaciones que ustedes deben conocerlas mejor que yo. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Ya. Pues les tengo una buena noticia, porque la ley está hecha, es una construcción social y está hecha para cubrir agujeros, no es perfecta, sin duda que no, y menos aquí en este país. Pero la ley de propiedad horizontal es una ley que ya tiene una vigencia amplia, tiene muchos años, tiene ya más de 60 años de una vigencia ya, si cabe el término, probada, ¿ya? Y obviamente, si bien es cierto, la última codificación es del año 98, o sea, ya es vieja, ¿no es cierto? Ya es vieja incluso en su última actualización. Entonces, a pesar de eso, es bastante compleja. Y además tenemos que saber, y esta herramienta les doy, que no actúa sola. La ley en un sentido amplio y general nos dice que cuando hay abismos legales, hay huecos legales, como se conoce, nosotros tenemos la posibilidad de cubrir esto con norma supletoria. ¿Qué es la norma supletoria? Vale aquí una redundancia y una aclaración bastante grande. Algo que suple a la norma principal en donde no habló, donde no dijo cómo hacer las cosas. Entonces la norma supletoria principal que tiene la ley de propiedad horizontal es del Código Civil y ahora, hace más o menos 7 años, el Código General Orgánico de Procesos, COGEP, ¿ya? Incluso el COGEP prevé acciones para el cobro que no preveía antes ni el Código de Procedimiento Civil, ni prevé actualmente la Ley de Propiedad Horizontal. Y recordemos que además la Ley de Propiedad Horizontal tiene su reglamento, el reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal, que nos dice cómo deben actuarse ciertas cosas que están en la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces, legislación hay la suficiente, sino que obviamente tenemos que conocerla. Entonces, ¿qué nos dice la ley respecto a este tema? ¿No es cierto? La ley nos dice algo muy simple. Esto es más o menos parecido al concepto que se utiliza de fiador y garante solidario. La ley nos dice que tanto arrendatario, comodatario y propietario son obligados solidarios. ¿Ya? Ya voy a explicar qué es esto de que sean obligados solidarios. Pero antes de pasar a este tema, vamos brevemente a ver qué es cada uno para que ustedes aprendan a reconocerlos. ¿Ya? Porque puede darse
bastantes calidades en las que una persona se encuentra en un bien inmueble, más de lo que pensaríamos que puede haber. Pero estas son las principales, y les voy a dar una más que no está aquí, pero que con la que lamentablemente la ley no abraza a esta persona, ¿ya? Vamos a ver. El arrendatario es un mero tenedor que tiene el uso y el gozo de la propiedad mediante un contrato de arrendamiento. No importa que el contrato de arrendamiento no esté inscrito, porque muchas personas me dicen, el autor me dice, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que yo le quiero demandar, el inquilino me dice que tiene el propietario me dice que hay un inquilino, pero el inquilino me dice, no tenemos el contrato inscrito, por lo tanto no puedo hacer nada. No importa. Para la ley, en este sentido, recuerden que no estamos hablando de inquilinato, estamos hablando de propiedad horizontal, ¿ya? Para el sentido del cobro y de la obligación de cobro, de alícuotas, no nos interesa, no nos interesa que tenga o no tenga contrato inscrito. ¿Por qué? Porque para este ámbito legal y para esta necesidad legal, el contrato puede ser expreso, tácito o escrito, ¿ya? Eso dice el Código Civil y los jueces lo respetan. Ahora, solamente para su tranquilidad, lo importante aquí no solamente es lo que diga la ley y la teoría, sino cómo las cosas se dan en la práctica. Ya, debo decirles que los jueces respetan este criterio y nosotros obviamente lo hemos podido medir ya en sentencias ejecutoriadas y les digo que realmente ya no hay conflicto en eso, o sea, ya no hay. Los jueces tienen prácticamente una postura casi uniforme, ¿ya? Entonces, salvo de pronto alguna excepción que pueda llegar a darse correcto, en Manglar Alto, al juez que le quiera cobrar las alícuotas a Glass, salvo eso, realmente hay un criterio uniforme de los jueces, ¿ya? Entonces, el arrendatario es esa persona que está ahí en calidad de pagador, o sea, no nos importa el contrato, sino simplemente está pagando un arriendo, punto final. El conodatario, estoy seguro que a nadie que ustedes le golpeen la puerta les va a decir, a mí no me cobre, señor administrador, porque yo soy conodatario. Estoy seguro que casi no va a pasar esto porque muy pocas personas conocen el significado del comodato. El comodato no es otra cosa que un contrato de préstamo, un arriendo a título gratuito. Por eso es un préstamo. Es un arriendo a título gratuito, es decir, un arriendo que no te cobro. Pero no te olvides que eres arrendatario. ¿Por qué la ley? Ustedes dirán, ¿por qué es contradictorio? ¿Por qué le dice arrendatario si al final no paga? Es una especie de prestamista como un beneficiario. Es importante por otros temas de propiedad, temas de prescripción adquisitiva, de definir posesión, otras cuestiones que son ajenas a este tema, pero les explico esto para que ustedes no piensen que esto es un arrebato del abogado que les está explicando, sino que en realidad así lo define la ley y tiene una razón de ser, ¿ya? Entonces, el comodatario es un mero tenedor también. El mero tenedor es aquella persona que solo está teniendo el bien. Mero lo tiene, como se entendería coloquialmente. Y así es. O sea, solo lo tiene. No es una persona que pueda, en el paso del tiempo, llamarse posesionario. Por eso es importante, pero entraríamos a otro tema civil muy amplio que no viene al caso. Entonces es un mero tenedor que simplemente no está pagando arriendo, pero que está en calidad de préstamo ahí. ¿Es demandable? Es demandable, ¿ya? Y finalmente tenemos al propietario. Obviamente sabemos quién es el propietario, es quien ostenta el dominio del inmueble, aunque, y esto es muy importante de que lo sepan, aunque pueda no tener el uso o el gozo del inmueble. O sea, no está, vamos a suponer que el departamento está botado, no hay nadie. El propietario es quien es el responsable de lo que está generando su departamento. El hecho de no estar gozando del inmueble y de obviamente los elementos que coadyuvan al inmueble, que es los servicios, ascensor, puertas de entradas, jardines, no quiere decir que esté exento del pago de alícuota. Así que, ojo con eso, porque de pronto escucharon alguna vez ese argumento, es yo me estoy usando el ascensor, ¿cómo así voy a pagar? No. Porque esta obligación nace de lo que les había explicado hace un momento, gracias a la pregunta muy atinada del señor. Nace de la obligación legal de lo que representa la cuota por la existencia de la alícuota. Entonces, nada que yo no vivo ahí y por ende no pago, tiene la obligación. Es más, como no vive nadie, tiene la obligación única, es solo de él. ¿Ya? Entonces, recordemos que si es que ya vemos estos tres tipos de habitantes que puede tener una unidad familiar, diríamos ya está cubierto todo, pero no, hay un cuarto que lamentablemente la ley sí no lo prevé.
poco lo que yo he visto de casos en este tipo de unidades, de conjuntos o condominios, porque más se ven propiedades sueltas, pero puede llegar a dar si quiero que ustedes lo conozcan para que lo tengan previsto. Y si es que esto pasa, un poco les enseñaré cómo se le puede dar forma, pero realmente en un sentido expreso la ley no lo prevé. ¿Quién es esta persona? El posesionario. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado quién es el posesionario. El posesionario es una persona que no es obviamente, no es ni propietario, ni arrendatario, ni comodatario, no es un mero tenedor que entró al bien a posesionarse, que puede o no tener un justo título, no es igual al título de propiedad, esto puede ser ya un poquito más engorroso porque es un tema más técnico, ¿ya? Pero que puede o no tener, o que simplemente está ahí haciendo actos de posesión y que casi como todos los posesionarios buscan con el paso del tiempo generar una prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, que un juez les declare dueños por el paso del tiempo y algunos actos que la ley determina como requisitos. ¿Ya? Esta persona no está, o sea, nosotros le hemos dado la vuelta a la ley para tratar de cubrir este espacio y no lo está. Para esto debo decirles que el estudio jurídico del cual yo soy socio es un estudio jurídico que tiene más de 35 años, si bien yo tengo 10 años de ejercicio profesional, el estudio en donde trabajo tiene más de 35 y obviamente recogimos una experiencia de muchos años atrás. Entonces, las conclusiones a las que llegamos están basadas en esta experiencia. Por tanto, les podría decir con toda seguridad que la ley no le prevé. Ahora, ¿cuál es la salida o la solución? Es tratar de hacer que el juez lo vea. Claro, ese ya es trabajo de un abogado, ¿no? Pero les digo esto para que ustedes sepan que incluso así no es incobrable. Hay que tratar de figurarle al juez a esta persona como un comodatario o como un arrendatario sin contrato. Como les digo, esto ya será carpintería legal, pero quiero que ustedes sepan esto para que estén cubiertos. Y si es que de pronto alguien les sale con esto, ustedes sepan y digan, esto me dijo Cristian. Este me lo conozco. ¿Ya? Entonces por ahí estamos cubiertos y sepan que hay una responsabilidad solidaria. Quiere decir que yo podría no solamente demandar a dueño y arrendatario, sino que yo podría escoger a cuál demanda. O a los dos, o a uno, al que más mal me caiga, la venganza del administrador. Entonces, esa es una herramienta que ustedes se la pueden llevar y pueden tener, diríamos, presente para que nadie se escape a la justicia, que tarda pero llega. Disculpe, una pregunta antes. Claro. Digamos, hay un proyecto que tiene todavía un terreno, o sea, no ha construido sus unidades. ¿La constructora debe pagar sobre esa alícuota? En efecto, así es. La constructora debe pagar por los predios, por las alícuotas, justo vean aquí el término cae al dedo. Debe pagar por las alícuotas de las cuales es propietaria. Ahora, obviamente ustedes dirán, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a pagar yo de pronto una alícuota de $100, $200, lo que fuere, por algo que realmente ni existe? Porque claro, existe la declaratoria, pero no existe de pronto la construcción. Aquí quiero aclarar algo. Si existe en la declaratoria, existe legalmente. Creo que en eso estamos claros, ¿no es cierto? Si existe en la declaratoria, tiene existencia legal. Más allá de que no esté construido. Pero ¿en qué cambia? ¿En qué cambia? En un sentido práctico, el que no exista o si exista la construcción. Cambia en que, por supuesto, si no hay construcciones, no debe haber gastos de servicios, correcto. Correcto. Claro, y de hecho el artículo 22 del reglamento de propiedad dice que debe pagar de los bienes de vivienda construidos, no construidos, sino un momento. No hay problema. El hecho de que un inmueble de vivienda o local comercial haya cerrado o sin ser habitado, digamos, ¿cómo habitar una propiedad que todavía no ha sido construida? O sea, digamos, ¿hay un amparo en ese artículo? Sí hay, pero quiero que aquí tengan mucho cuidado con la lectura que le dan a los artículos, ¿ya? Sin duda, la lectura que usted le da a este artículo es parcialmente correcta, parcialmente. ¿Por qué? Porque obviamente si yo digo y le doy una lectura al pie de la letra, ¿no es cierto? Como nos acaba de leer usted, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Adriana. Adriana. Como nos acaba de leer Adriana, dice, no se cobrarán de las que no estén habitadas. Entonces entraríamos un poco en el ejemplo que yo di hace un instante. Entonces, si yo no habito, no pago, y no es así, ¿no es cierto?
Por supuesto que no es así. Entonces esto debe leerse en un contexto. Primero deben saber que la ley, me imagino que la ley de propiedad horizontal la han revisado porque casi todos los administradores muy responsablemente la revisan antes de iniciar esta ardua tarea. Entonces ustedes se fijarán que la ley tiene una estructura semántica en su construcción. Tiene un título, un subtítulo, capítulos, acápites. Entonces siempre debemos leer en contexto. Yo no puedo, por ejemplo, utilizar este artículo. Bueno, habrán abogados que lo hagan, ¿no? Pero ustedes entenderán que en los conflictos legales nosotros tenemos que usar todo lo que podemos. Pero eso no quita que estemos haciendo a veces, como dice la ley, interpretaciones extensivas. Eso, así se llama este tipo de lectura, ¿ya? Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, para que mi cliente no pague la alícuota, porque hay increíblemente casos de gente que a pesar de que la mayoría pagan, cuando son demandados, pagan. ¿Ya? Pero hay algunos que contratan a abogados para que les defiendan. Yo he tenido casos, les juro esto por mi madre, que ha venido gente que debe y me quiere contratar para que le defienda. Y les prometo que yo les digo, vea, pague. A ver, usted me va a pagar a mí, y si usted está esperando que yo vaya ante el juez y esconde esa deuda o la haga desaparecer mágicamente, eso no va a pasar. Le podré dilatar, le podré demorar, encontrar una buena fórmula de pago, sí. Pero si lo que usted está esperando es no pagar, no, olvídese. Entonces es increíble, pero lo hay. Entonces, que habrá abogados que lo lean así, habrá, e incluso sabiendo que lo están haciendo con un fin, lo están haciendo mal, pero lo están haciendo con un fin profesional. Lo que quiero decir es que este artículo es peligrosamente interpretativo, peligrosamente ambiguo, ¿ya? Entonces, para las constructoras en contexto, para los proyectos que estén avanzando, este artículo es plenamente aplicable. Pero para aquellos que ya están terminados y que de hecho ni la ley ni el reglamento ni el Código Civil te dicen a partir de este punto acá ya está terminado y antes no, porque recordemos que desde la propia declaratoria de propiedad horizontal y su inscripción en el registro ya tiene cada unidad familiar una existencia legal, porque ya me entregan el certificado de gravámenes del registro de la propiedad en donde la casa tiene ya vida legal, existe, a pesar de que no esté construida. Entonces, no hay un momento en el que la ley defina, ya, a partir de aquí, ya paga, y a partir de acá no. Entonces, este artículo trata de alguna manera de definir las circunstancias en las que un inmueble debe ya empezar a generar la obligación. Pero, por supuesto, debe leerse en contexto. ¿Ya? Entonces, sí, es tradicionalmente además conocido que a partir del 50% las constructoras empiezan ya a reconocer, o claro, cuando ya se generan servicios, empieza ya a reconocer estos pagos de alícuotas. Lo que, de hecho, yo tengo también dentro de mis clientes constructoras, o sea, inmobiliarias. Entonces, lo que nosotros siempre les recomendamos a ellos, para que ustedes vean el contrapunto, es que primero, entreguen en fases. Y conforme vayan entregando en fases, las unidades familiares vayan cerrando. Por ejemplo, tenemos un conjunto cuadrado y Una pregunta, digamos este proyecto que estoy hablando sí es en fase, o sea, sí tiene sus etapas, tiene 4 etapas. Entonces ya han entregado 2, pero las otras 2 están, de hecho, está dividido. Está el terreno y digamos las 2 etapas construidas y entregadas. Y la constructora sí ha pagado las expensas desde el inicio de esas 2 etapas entregadas. Pero en julio, digamos, terminó de entregar el último departamento de esas 2 etapas. Ahora, ¿tiene la obligación de pagar de las otras etapas si no está construido? Esa es mi pregunta puntual, porque, digamos, ya nos están como que diciendo, sí debería pagar, pero no hay nada. Ya, no deben pagar, pero obviamente yo le entiendo su duda y esto es un tema muy recurrente. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero se da mucho esto con el agua compartir, con la seguridad compartir. ¿Ya? Entonces lo que yo siempre recomiendo a las constructoras es que entreguen en fases, y justo lo que le decía, y lo que venía subsiguientemente era que entreguen, que ocupen los servicios de manera diferenciada. A ver, por ejemplo, si los que ya están habitando requieren guardería, que la contraten y que, bueno, se diferencie de qué área estamos contratando y que quien está cuidando materiales, construcción, que no se roben las cosas de la construcción, sean otros. ¿Ya? Porque claro, el momento en el cual yo estoy mezclando servicios, le estoy dando a la otra persona, a las partes que habitan ahí, la posibilidad de que me exija que pague. ¿Ya? Entonces sí les protege la ley,
Lamentablemente la ley no es claramente determinada en eso, no lo es. Pero nosotros hemos generado estrategias. Ahora, ahí se pueden dar un sinnúmero de problemas que me tomaría todo el resto del conversatorio hablarlo, porque realmente hay muchas situaciones que cada construcción tiene. Pero en general, ¿cuál es en general aquí la directriz? La ley no les protege al 100%, no porque no esté a favor de ustedes, sino porque no es clara. ¿Ya? No puede la ley ser clara en eso. No puede, porque la ley no puede adivinar o no puede determinar cuándo cada proyecto terminará una fase, otra fase, en qué orden lo harán. No puede hacerlo la ley. Entonces la ley no le queda más que en ese sentido ser un poco general. Y ahí sí yo, la verdad, no puedo hacer más que estar de acuerdo con los legisladores. No es que falte de la ley, sino que no puede la ley regular temas particulares. Y eso es uno de los principios de la ley. Entonces la directriz es, la ley no les protege al 100%, pero en virtud de la lectura que hay que darle a la ley, hay que en la práctica separar cómo yo entrego, construyo y utilizo y genero necesidades de servicios. Porque obviamente la necesidad de servicios del área que está por construir no va a ser igual de la que está construida. Por ejemplo, yo nunca en una que no está construida, nunca voy a necesitar jardinería. La que está construida sí va a necesitar. Por ende, por favor, delimitar. Eso será muy importante, delimitar bien. La constructora mejor hace su trabajo mientras más delimita previo a la construcción y previo a la entrega. Con todo respeto, no sé obviamente cuál proyecto será en el que ustedes están, pero con todo respeto, a las constructoras les cuesta 1 o 2 proyectos poder saber delimitar eso si no cuentan con una asesoría previa. Y claro, yo le diría que en esto incluso también son inocentes porque ellos no ven que van a tener un problema. Entonces no pueden tampoco contratar una asesoría para algo que no saben que se va a generar. Yo me he dado cuenta de esto porque nosotros tenemos consultas incluso. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Tenemos una gran constructora de Machala que nos pregunta mucho sobre estos temas. ¿Y por qué en Machala se dan más de estos temas? Es porque el mercado inmobiliario allá es menos avanzado que acá en Quito. Entonces allá se topan con problemas que las constructoras aquí grandes ya los tienen cubiertos. Porque la experiencia les ha dado formas prácticas de delimitar. ¿Qué hay asesoría profesional para eso? Desde luego. El profesional lo que puede es ayudarles a ver situaciones que ustedes no las ven, a prever en función de otras experiencias, en función de la ley, y que no lleguen a tener esos problemas. Pero aquí es un uso de la ley y de la práctica, porque ninguna actúa al 100% en este ámbito, sin duda. Gracias. Prosigo. Ahora vamos con un tema que con este tema ya termino, que es el tema, uno de los temas más recurridos dentro del cobro, que es mora, intereses y gastos judiciales. ¿Puedo yo cobrar gastos judiciales, moras, intereses, multas, extraordinarias, todo a mis condóminos cuando les entablo demandas? ¿O cuando no les entablo? La respuesta rápida es sí, pero aquí surge un problema. Vamos a suponer que un condominio no va a una asamblea y yo le pongo una multa de $50, ¿ya? Sabe que la asamblea autorizó eso y si él va a pagar la alícuota el próximo mes y la paga, ya pues paga su multa, no se hace problema y listo. Y le puedo cobrar, la ley me facultó para eso, sí, listo. No hay problema, están facultados. Pero ¿qué pasa con el condominio moroso? No quiere pagar ni la alícuota, menos va a querer pagar mora, multas, intereses, gastos judiciales, menos. Vamos a hablar primero y rápidamente sobre los gastos judiciales dentro del proceso. Para que un juez ordene costas judiciales, tiene que haber deslealtad procesal o mala fe a la hora de litigar, lo cual es un tema que casi nunca se da, porque la mala fe es una cuestión compleja de que la otra parte lo genere. O sea, tiene que realmente ser tramposo, querer engañarle al juez, o sea, realmente hacer actos dolosos para que se diga que haya mala fe procesal. Entonces, realmente los jueces, las costas procesales en este tipo de temas casi no la dan, casi no la dictan, ¿ya? Entonces, por ahí, negado. Sin embargo, vamos a suponer que en el certificado de administración que ustedes mandan ya con la cuota extraordinaria legal. Vamos a suponer que sea de $300, ¿ya? ¿Se puede cobrar? Sí, pero hay que hacer un trabajo previo. Cuando lleguemos a la audiencia, el juez va a decir, a ver, perfecto, usted dice aquí está el certificado, debe tales expensas, perfecto, listo. Pero aquí veo yo una que dice cobro judicial, cobro extraordinario, multa extraordinaria, como le hayamos puesto. El juez lo que va a pedir es una justificación legal para que yo pueda cobrar eso.
En los juicios monitorios, la única justificación legal para cobrar las alícuotas, la única, según la ley, según el COGEP, es el certificado de administrador. Entonces ustedes firman un certificado en el que dice cuántas expensas debe y se acabó. Y no tenemos problema alguno para cobrar todo. No tenemos ningún problema. El juez lo acepta, la ley lo dice y listo. Pero para cobrar gastos judiciales o multas extraordinarias o moras extraordinarias, el juez sí nos dice, a ver, aquí sí necesito otro sustento. ¿Cuál es ese otro sustento? Dos. El primero, el reglamento interno del condominio. No el reglamento a la ley de propiedad horizontal, ojo con eso. El reglamento del condominio, conjunto, club o urbanización. Porque urbanización no es propiedad horizontal, pero también se puede cobrar alícuotas a través de la ley. Y si tenemos el reglamento, pero aún no se ha registrado en el registro de la propiedad, ¿tiene validez? No tiene validez. Excelente pregunta. No tiene validez. Una preguntita. En muchas de las urbanizaciones están bajo el régimen de ley de propiedad horizontal, porque normalmente, o sea, no indican, ¿no es cierto? Están bajo el MIDUBI. Pero ¿y cómo cobramos alícuotas bajo qué régimen? Muy bien. Las urbanizaciones no están bajo el régimen de propiedad horizontal y en eso soy enfático. No confundir. Lo que no quiere decir que no tengan regulaciones. Las urbanizaciones se rigen particularmente, y como usted bien dice, el régimen regulatorio es ministerial, pero no son tampoco el ente que les impone un camino a seguir. Es un régimen regulatorio, pero no es quien les impone el camino a seguir, ni quien es mandatorio, o sea, quien les ordena pagos, quien me va a solucionar conflictos entre los copropietarios. No. Es un régimen regulatorio que prácticamente se agota en su creación y en su constitución. Y que de hecho también es más un tema municipal en realidad. Pero bueno, ¿qué regula la urbanización? Su propia ordenanza de conformación y constitución. Toda urbanización tiene una ordenanza. La ordenanza es un régimen regulatorio municipal. Es una especie de ley que crea el municipio, para los que no la conozcan. Entonces, la urbanización es un ente más complejo que un condominio o un conjunto, porque tiene como que su propia constitución, como el Ecuador tiene su constitución, como una compañía tiene su constitución. La urbanización tiene su constitución. Entonces, esa ordenanza es la que la regula. Lamentablemente, cuando la gente constituye una urbanización, no ve eso y dice, no dice, voy a crear yo un régimen estatutario o regulatorio que pueda ayudarnos a solucionar los problemas que en el futuro van a tener los cohabitantes. No, solo quieren pasar el trámite municipal y crean crean ordenanzas básicas, muy elementales. Entonces, claro, cuando yo quiero ya regular cómo deben vivir mis copropietarios en una urbanización, la ordenanza me empieza a quedar corta. Y ahí es donde digo, ¿y ahora qué recurro? Ahí viene la norma supletoria de la que les hablé al inicio de esta conversación. Por ejemplo, no como norma supletoria, sino incluso como norma principal para el cobro de alícuotas de la urbanización, tenemos al COGEP. El COGEP es el Código Orgánico General de Procesos. Un código orgánico es una ley orgánica que tiene rango jerárquico superior, es decir, solo está por encima de ella solo la Constitución y los tratados internacionales. Entonces el COGEP es suficiente para cobrar alícuotas en una urbanización. El COGEP sí lo dice. Lo que no dice ni la ley de propiedad horizontal ni las ordenanzas de la urbanización, lo dice el COGEP. Entonces tranquilos, porque en cuanto a cobro civil de obligaciones, el COGEP abraza a todos. Pero no confundamos el régimen que tiene una urbanización con el que tiene un condominio, conjunto o edificio, porque definitivamente no son los mismos. La urbanización es otra cosa. ¿Y cómo se llama esa cuota? O sea, porque no ¿Cómo se llama? Se llama urbanización, porque es individual. O sea, cuando usted habla de régimen de propiedad, tiene la propiedad horizontal, tiene la urbanización, tiene los fraccionamientos, tiene las lotizaciones, tiene las unidades familiares individuales y ya prácticamente no hay más. No, o sea, me refiero, ¿cómo se llama la cuota que se cobra? No es alícuota. Ah, Expensa. es una expensa. Ajá. No tiene un nombre legal, pero es una expensa, un aporte, una cuota. Incluso hay gente que le llama alícuota. ¿Ya? La ley, para que no se generen justo vacíos en el COGEP, sí dice la expensa o aporte o alícuota se cobrará a edificios de urbanizaciones. El COGEP de hecho prevé que el juicio monitorio, que ahora hoy por hoy se lo usa mucho más para el tema de conjuntos, para alícuotas, para el cobro de expensas digamos así, porque es más amplio.
Pero en realidad, el monitorio es para cobrar deudas de ínfima cuantía. Así se llama en la ley esto. Entonces es mucho más amplio de lo que quieran. Si ustedes un amigo les está debiendo $5,000, las deudas de ínfima cuantía son hasta hasta aproximadamente $20,000, hasta 50 salarios básicos. 50 salarios básicos. Si un amigo les está debiendo $5,000 y ustedes no tienen un pagaré, un título valor de esto, ustedes lo pueden cobrar con una servilleta, o con un mensaje de texto, o con incluso su propia palabra. Este juicio se creó en el nuevo COGEP, que tiene aproximadamente, como ya les dije, 7 años, justo para que esas deudas que eran incobrables, chiquitas, como las alícuotas, como las expensas, las deudas pequeñas personales, ahora sean cobrables. Ya, y de eso ya íbamos a hablar acá, que ya el tiempo parece que ya se nos agota, pero en todo caso, con el COGEP, estas deudas se vuelven cobrables y no le interesa si sean urbanizaciones o sean edificios. Las trata por igual. Yo tengo un caso en donde un edificio que nosotros administramos está dentro de una, no sé cómo ponerlo, entre comillas, urbanización, porque la urbanización como tal no existe. Lo único que hicieron es una práctica común en la ciudad de cerrar una calle que no tiene salida. Simplemente cierran la calle, ponen una garita, puertas. Y es urbanización. Sí, lo ponen como una urbanización, pero no tiene ninguna constitución como urbanización. ¿Qué se hace en esos casos? Ya. Al final existe un aporte y lo estamos pagando, pero de una manera voluntaria. Perfecto. ¿Cómo se A ver, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Nicolás. A ver, Nicolás, verás, es una excelente pregunta. Primero que nada, les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conozcan, es una urbanización bastante grande y por las unidades familiares tan amplias que tiene, casi todo el mundo la conoce. Es una urbanización que está arriba del hospital de Solca, cerca de la embajada. Una urbanización grande, tiene bonitas canchas. Correcto, así me parece que se llama. Y no sé si ustedes se han fijado que dentro de esta urbanización existen edificios. O sea, como una especie de condominio dentro de una urbanización. ¿Esto es posible legalmente? Sí lo es. Una urbanización, según el mandato municipal, es todo proyecto proyecto de espacios individuales que superen las 10 unidades, los 10 lotes, no unidades familiares, los 10 lotes. De 10 para arriba, urbanización, ¿ya? A menos que esté declarado en propiedad horizontal, eso es otra cosa, como ya les dije, son cosas diferentes. Pero si yo tengo una urbanización dentro de un espacio grande, vamos a suponer que yo tengo un terreno uniforme, exclusivo, único mío, un terreno de 1000 por 1000, está en una urbanización, está todo urbanizado, todo constituido bien. Pero yo digo, a ver, yo quisiera hacer aquí un edificio porque realmente me entra. O sea, está bien y me entra 10 unidades familiares. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo hacer una declaratoria de propiedad horizontal dentro de su urbanización. Y si yo tengo una declaratoria de propiedad horizontal, tendría exactamente el mismo régimen que cualquier otro conjunto o condominio. Ahora, en el ejemplo que nos da Nicolás, no existe tal urbanización, porque lo que la gente hizo es cerrar a su arbitrio. Eso en Quito hay así. O sea, realmente se escapa de las manos del municipio regular esto, porque el municipio es quien regula el uso del suelo. Sin embargo, se escapa de las manos del municipio, ¿ya? Así que esto pasa, pero lo que hay que preguntarnos primero, Nicolás, para tener claro, porque no es incobrable de todas maneras, pero hay dos escenarios, en el que me pregunto yo si ese edificio que está ahí adentro tiene declaratoria de propiedad horizontal o no tiene, ¿ya? Dos escenarios. Si tiene declaratoria, es como cualquier otro condominio. No importa que lo de afuera no sea urbanización o si sea urbanización. ¿Por qué? Porque el edificio como tal tiene su propio régimen de propiedad. Punto final. ¿Soy claro ahí? ¿Y ahí cómo cobrar la cuota Normal. de la urbanización y aparte del... No. Esa es otra cosa. Ya. Buena aclaración. Estamos hablando del edificio. De la urbanización sería otra cosa, porque ahí tendríamos que preguntarnos si eso no es urbanización, legalmente hablando. Tendríamos que plantearnos la misma pregunta. Y eso me lleva al escenario 2, al que iba a decir ahorita. ¿Qué pasa si en cambio no tiene declaratoria? Porque también hay en Quito un sinnúmero de edificios grandes. Ustedes van al sur de Quito, y no es nada contra el sur, pero en el sur se da mucho más de estos casos, porque hay informalidad de las construcciones. La tasa de informalidad es mucho más elevada. ¿Ya? Y esto es estadístico. Entonces, si ustedes se van al sur de Quito, van a encontrarse así edificios de gente que ha construido con los años, ¿no? Y dice, este departamento le voy a dar a mi hijo. Este
a mi nieto, a mi nuera, a este que es más chiquito, a mi nuera que me cae mal. ¿Ya? Entonces, la gente distribuye a su gusto, como quiera, y no constituye muchas veces la propiedad horizontal. Entonces, aquí ustedes dirán, yo puedo a ese edificio que ya está, que no es legalmente declarado en propiedad horizontal, puedo darle un tratamiento legal, puedo cobrar alícuotas, sirvió que yo haya venido a ver la aplicación de Habitantus y esto no tiene declaratoria de propiedad horizontal. La respuesta es sí, pero tienen que crear un marco. No declarar la propiedad horizontal, porque sería lo ideal, pero a lo mejor eso no esté en sus manos. Lo que tienen ustedes es que crear un contrato. O sea, convertir las obligaciones de servicios, de administración, en un contrato civil. Para esto sí van a necesitar asesoría legal, ¿ya? Porque obviamente, como no es urbanización, como no es propiedad horizontal, la ley no les abraza. Y como la ley no les abraza, tengo que yo crear mi propio marco jurídico para que el contrato sea mi ley. Ustedes han oído esa frase que dice el contrato es ley para las partes. Se aplica aquí perfectamente. Tengo que crear un marco legal. Hay un marco legal, digamos que es un comité. O sea, no sé si o sea, el comité le avala a esta organización. Perdón. El comité per se no es nada. El comité per se, si no tiene... Correcto, qué bestia. Es exactamente lo que iba a decir. Gracias, Nicolás. El comité es una reunión de amigos del barrio. Es lo que es, no es más. Entonces, si yo no le doy una forma legal, no pasa de ser eso. La forma legal sería, y no es muy complejo en realidad, porque constituir una propiedad horizontal sí es complejo, ¿ya? Pero si yo no tengo esa posibilidad, porque entiendo, como administradores eso de pronto no está en nuestras manos. Si lo está y la gente lo quiere hacer, es ideal. De hecho, ustedes podrían sugerir a la gente que haga eso como parte de sus servicios profesionales, se me ocurre ahorita, dar asesoría en eso. Porque de hecho yo trabajo con administradores que ya presentan dentro de su portafolio de servicios asesoría legal. Claro, hacemos convenios y ellos ya presentan. Entonces, para muchos condominios en donde los conflictos son álgidos, la asesoría legal es bastante atractiva. Entonces, no en todos lados es así. Hay lugares en donde hay mucha armonía y les digan, no necesitamos. Pero ustedes tienen una opción. Entonces ustedes podrían incluso ofrecer eso a la gente. Pero si la gente no quiere, porque en efecto es un tema complicado. Además, recordemos que si un edificio que está entregado así, como les dije hace un rato, al ojo, al dedo, no tiene declaratoria de propiedad horizontal, la gente que está viviendo ahí no tiene título individual. Entonces, tener declaratoria de propiedad horizontal no es solamente la posibilidad de que le cobren alícuotas, sino es tener título individual de mi departamento, lo cual es sumamente importante. Está claro hasta este momento, pero bueno, el ejemplo que yo te quería poner era, nosotros administramos un edificio que tiene su personalidad jurídica, está declarado en propiedad horizontal, pero está dentro de estas urbanizaciones que no existe, que realmente solo cerraron la calle. Pero esta reunión de amigos de esta urbanización definieron un valor a pagar para los servicios internos que el mismo municipio les deja de dar cuando cerraron la calle. Porque al momento que cerraron, el municipio ya no les da... No, la recolección de basura sí, pero ya no les hace, por ejemplo, jardinería, o sea, tienen incluso un parque ahí, la limpieza ya no existe, la jardinería no existe, si se daña un foco te toca pagar, o sea, cosas así, porque al momento que cerraste la calle ya te quitan esos servicios. Pero al definir estos valores a pagar, el conflicto se dio porque este es el único edificio que existe en esta urbanización de lotes que la mayoría son casas. Y este es el único edificio. ¿Y quieren cobrarles por todo? Y ahora quieren cobrarles como si fuera una familia completa, como pagan las casas. Y estamos en ese conflicto legal de que ellos no existen legalmente. Correcto. Y de todas formas, nosotros como edificio sí les estamos haciendo un aporte voluntario. Ciudadano. Patriótico. Patriótico, de amistad para tener una buena convivencia. Hasta ahí llegamos. A ver. Ellos tienen, o sea, esta urbanización que no existe, ¿tienen alguna forma legal de cobrarle al edificio? Ya. Dijéramos que Pero estos comités están creados bajo realmente un no, por eso, estatuto. pero tal vez ellos puedan tener algo, o ellos puedan hacer algo para... A ver. No lo sé. A ver, vamos en partes, porque esta pequeña aportación que Adriana le pone más picante al caso, si es que fuera el caso. ¿Ya? Dice, los comités están creados por estatuto, ¿ya? Y voy a tocar el tema. Vamos primero con lo de Nicolás y después le ponemos el picantito. Lo de Nicolás es simple. Para yo poder iniciar una acción legal, yo debo tener personería, sea natural o sea jurídica. Si no tengo personería, no puedo acceder a acciones. Cuando yo vaya donde el juez,
va a decirle, señor juez, estoy demandando a Pepito Pérez, el juez me va a decir, ¿y quién está demandando a Pepito Pérez? Si yo le digo, es una compañía o es una personalidad jurídica, un edificio, lo que sea que le diga, me va a decir, perfecto, habilitantes. ¿Cuáles son los habilitantes? El RUC, la Constitución, los nombramientos de quienes están representando. Así que, si no son, como decías tú hace un rato, si son un comité, un grupo de amigos del barrio, no pueden demandar. Y ahí viene un tema, un picante más de esto. Ellos no sé cómo hicieron, pero tienen un RUC. Ya, el RUC no es suficiente. No tienen nada más, o sea, solo hay un Ya, RUC. es que un RUC es relativamente muy fácil de sacar. A ver, aquí el RUC, como nosotros decimos en la oficina, el RUC ni quita ni da derechos de propiedad. El RUC es un referente tributario. Al SRI, ¿por qué le interesa que la gente saque RUCs? Ustedes mismos responden. Porque van a Para pagar. cobrarles impuestos. Pero digamos, Ya, o sea, sí. ya voy a explicar. No me olvido. ¿Ya? Al SRI le interesa eso. Entonces el RUC no es suficiente. ¿Ya? Y además, vamos a suponer que un juez de manglar alto, como tú mismo, Nicolás, decía, califica la demanda. Cuando la demanda esté ya dentro de la audiencia, dentro del litigio, el juez va a decir, a ver, ¿de dónde nace la obligación? ¿Por qué un grupo de amigos que sacaron un RUC le tiene que cobrar a un edificio una cantidad de dinero? ¿Cómo así? Eso no prevé la ley. Entonces eso no va a ir a ningún lado. ¿Ya? No hay base legal para esto. ¿Ya? Y de hecho, incluso si la hubiera, la forma en la que se establecen las cuotas o las alícuotas no está sustentada en nada. ¿Ya? Entonces eso a mí no me preocuparía. De hecho hay un conjunto de zaperías porque el municipio tampoco está haciendo lo correcto. Qué lamentable que pase esto, pero pasa, y sé que pasa. No es que porque uno se cierra la calle, yo como municipio le digo, bueno, vos ya eres de otra ciudad, entonces no te doy ni recolección de basura, ni te doy servicios, vos verás cómo haces. Perdónenme, o sea, sé que pasa, no, esto no es en contra de lo que tú dices, Nicolás, pero sí indigna, porque el municipio no debe permitir que las vías públicas se cierren. Bueno, esta pequeña cuña social, ya dejémosla de lado, esto no debe pasar. Una vía pública es un bien público fiscal que nadie puede prescribir, enajenar, vender, tomarse, posicionarse, ni nada. Es un bien que goza de una protección legal y constitucional única. Ya, listo. No me paso más allá, pero esto no debe pasar. Ahora sí, el ají. Resulta que ese barrio, ese comité se constituye como se conoce legalmente, un comité pro mejoras. Han de haber escuchado el comité pro mejoras. Ya. Cuando hay un comité pro mejoras, claro, ya no es un grupo de amigos del barrio. Por supuesto que no. Pero para que un comité pro mejoras se constituya, debe haber, correcto, todo un proceso legal de constitución en el que debe haber una voluntad absoluta de sus habitantes para, bueno, más que de sus habitantes, de quienes ostentan la calidad de propietarios de los inmuebles que están dentro del mismo, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, debe haber una cantidad absoluta, una unanimidad para que tan solo se reúna un habilitante. Y una vez que tengamos ese habilitante, las instituciones públicas valorarán si es que este barrio, es que el Comité Pro Mejoras ya no es un grupo de personas, es un barrio. ¿Ya? Si es que este barrio cumple con las características para que yo en efecto pueda constituirle como tal. Porque eso ya es se volverá parte, una vez que esté constituido, de la circunscripción territorial de la ciudad. Entonces esto no es un tema menor. Entonces, si tenemos un comité pro mejoras, sin duda que tiene más capacidad de pelear, más derechos que exigir. Y que sin embargo, valga aquí decirlo, esto no entra dentro de los regímenes ni de urbanización ni de propiedad horizontal. Por lo tanto, para un comité pro mejoras será muy difícil establecer cantidades de cobro. Y ahí sí, el COGEB no abraza al comité pro mejoras. Dentro de las menciones que la ley hace, la ley manda, prohíbe o permite. En este caso, el COGEB manda, porque dice quiénes son cobrables para este juicio monitorio. Y no está el comité pro mejoras. ¿Ya? Sin embargo, si yo quisiera que en un comité pro mejoras se maneje un esquema de conjunto, de urbanización, y generen alícuotas, y generen servicios, áreas comunales no va a haber, porque las áreas comunales en sí que tiene un barrio, un comité pro mejoras, una calle, una vereda, son comunales sí, pero son comunales de la ciudad, no de quienes están ahí cerrando una calle, ¿ya?
un comité pro mejoras no puede privatizar el barrio. ¿Ya? Sin embargo, si yo quiero generar ciertos servicios privados, podría hacerlo, pero para eso tendría que, lo mismo que le decía hace rato a Nicolás, tendría que generar un marco jurídico específico, con contratos, con otro tipo de compromisos legales, para que sean cobrables estas cuotas o expensas, que no serían alícuotas como tal. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, con este tema voy a cerrar. ¿Se pueden cobrar gastos judiciales? No me interesa, se puede, pero tenemos que tener un sustento previo. Si es que no tengo el sustento previo, simplemente voy a un juicio monitorio a cobrar las expensas. ¿Ya? Les voy a contar que he tenido casos, bueno, son excepcionales, estamos hablando de más o menos del 10%, entre el 10 y el 15% de casos, en que los jueces sí nos han otorgado gastos extraordinarios sin pedirnos sustento extra. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso posible? Que un juez diga una cosa y otro diga otra. Pasa. Yo, para serles muy sincero, no sé si en estos casos que hemos ganado costos, multas extrajudiciales, costos de cobranza, gastos judiciales, que no nos han pedido sustento, nosotros como abogados siempre tratamos de generar la mayor cantidad de beneficio para el cliente. Entonces pedimos siempre más, aunque el juez no nos otorgue completo. Entonces nosotros pedimos todo. Yo en estos casos, les soy sincero, no sé si el juez no se dio cuenta o estaba de acuerdo con nosotros en que sí se puede pedir solamente con un certificado y no se necesita otro sustento legal. ¿Me entienden, no es cierto? Pero otros jueces sí han sido explícitos y han dicho taxativos. Han dicho, para estos cobros o me justifican, o con el reglamento interno, o con acta de asamblea que apruebe estas multas. Si se tiene cualquiera de esas dos antes de un juicio, no hay problema. Se puede cobrar. Ya. Listo. ¿Podría ser una decisión de directorio? Qué buena pregunta. Y también lo hemos hecho con decisión de directorio. A ver, ahí para mí, a mi criterio legal, les cuento que mi socia, con quien hago más de estos temas, no está de acuerdo conmigo. 2 abogados, 3 opiniones. La ley no está determinando eso, no determina. Cuando la ley determina algo de forma taxativa y le dice, para esto se necesita o acta de asamblea o reglamento interno, punto, no deja cabida a duda. Pero en este caso no dice. Ustedes han visto la ley de propiedad horizontal, es así. Ya, no dice. Entonces ahí yo considero, como abogado, mi criterio es que una decisión de directorio sí alcanza. Porque el directorio tiene un origen representativo. ¿Ya? Correcto. Tiene un origen de representatividad como la tiene el gobierno nacional. ¿Ya? Entonces, para mí sí alcanza. Pero mi socia dice que no. Es una excelente abogada, a la cual yo respeto muchísimo. Es del cerebro jurídico de nuestro estudio jurídico. Y ella dice que para ella no. Porque en la ley dice que la autoridad máxima no dice que es la directiva. Dice que es la asamblea. Justo en este punto tengo una pregunta y es, digamos, se cobraban las expensas de conformidad a la alícuota, ¿sí? Y en una asamblea los copropietarios, como unos tienen terraza, otros tienen jardín y los departamentos, todos tienen la alícuota igual. Entonces decidieron cobrar solo sobre el área cubierta, que eran los departamentos, y la asamblea lo aprobó. ¿Es correcto? O sea, ¿vale eso? ¿Tiene validez esa decisión que se tomó en esa asamblea? Sí tendría validez. Sí tendría validez, porque reúne los requisitos básicos que la ley sí determina. Entonces sí tendría validez. Pero recuerden que la asamblea también tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de la asamblea? La propia ley y los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad ya son derechos civiles, que se rigen por el Código Civil y por ende ya no entran en este juego, en esta discusión. Entonces, siempre que la asamblea decida cuestiones inherentes a la propiedad comunal, o incluso a, no sé si ustedes sepan, pero incluso a fachadas, porque las fachadas se consideran propiedad comunal, todo lo que sea referente a servicios, a propiedad comunal, a fachadas, a cuestiones de disciplinarias, reglamentarias, está bien. Todo lo que sobrepase esto y toque temas de propiedad privada, ya hay sí mucho ojo. O sea, mucho ojo. Incluso será mucho en los condominios esto de, ¿puedo prohibir o poner por reglamento yo que no hagan fiestas, por ejemplo, los vecinos?
Ya. No voy a hablar de ese tema porque Sí. ya me están haciendo ojitos. Para el próximo desayuno vamos a dejar esos temas. Cada 8 días un desayuno. Pero solo les quiero poner como ejemplo que ahí entramos en una discusión súper compleja, porque estamos hablando del uso de mi propiedad, el derecho a la propiedad privada, que es activo y pasivo. ¿Ya? Entonces, solo como ejemplo. Así que mucho ojo con los límites que tiene la Asamblea. ¿Ya? Ahí está tu una reflexión aquí aprovechando el tema. En una propiedad horizontal normalmente no existe directiva, existe presidente del Estado, o se habla de una directiva cuando, en qué caso, quienes conforman una directiva. Directorio sí cuando hay varios bloques o varias instancias en las que conforman un directorio, pero directiva no existe. Correcto, es correcto. Si somos estrictamente técnicos con el lenguaje legal de la ley, es como usted indica. Sí. No puede haber una resolución de directiva, porque es directiva no existe. Claro, El edificio la he nombrado es ahí entra el reglamento interno que define la creación. Ya, pero aquí hay una cuestión. Ya, aquí hay una cuestión. La ley no es prohibitiva. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto que la ley nos dice cuál es el directorio, no nos limita a tener una directiva. Y esta discusión es una discusión antigua, de hecho. Cuando yo salí de la universidad y empecé a manejar estos temas, tenía casi la misma duda. Y se me resolvió en muy poco tiempo, porque esta es una discusión de la cual ya han hablado tanto legisladores como han hablado jueces. ¿Por qué? Ustedes no van a creer, pero hay juicios de nulidad de acto del directorio o de acto de directivo, justo en el que se topa estos temas. Y los jueces, incluso hay una sentencia de Corte Nacional, si no estoy mal, no recuerdo el año exacto, pero me parece que es ya del año 95, en la cual se afirma que no es prohibitivo y que puede haber una directiva, perdón. ¿Por qué? Porque la Asamblea, como ente supremo, además del directorio que la ley manda, pone, entre comillas, accesorios. O sea, pone un secretario, pone un vocal de tal cosa, con el fin de darle operatividad a un condominio que a veces son muy grandes o que a veces requieren. Entonces, no es prohibitivo. Incluso hay condominios que tienen síndico, fiscalizadores. Entonces, sí, o sea, es increíble, pero hay. Y es bastante. Entonces, no es prohibitivo. No es prohibitivo porque el origen de esto es el derecho a la representatividad. Es un tema democrático que protege la Constitución. Entonces, la Asamblea puede tomar esta decisión sin que la misma sea ilegal, sin que sea un directorio ilegal. Claro, si está impuesta de forma ilegítima es otra cosa, ¿no? Pero no siendo el caso, es valedero. Visto así, si un condominio en su reglamento interno definió conformar una directiva como tal, esta directiva con representatividad suple en algunos casos, ¿no es cierto?, disposiciones están expresamente dadas para la Asamblea General. Ejemplo, la selección de un administrador. ¿Podría entonces una directiva legalmente conformada elegir un administrador sin necesidad de una Asamblea General? Ya. Yo considero que no tiene esa atribución. Sin embargo, se hace a diario eso. Se hace a diario. Ya, yo hoy mismo acabo de presentar la semana anterior 5 demandas con un nombramiento de administrador elegido en esas circunstancias. No elegido, reelegido en esas circunstancias. Y el juez nos lo ha hecho valer. Nos lo ha hecho valer. Sí. No dudo que pueda haber un juez que no comparte ese criterio. Pero ahí sí, en derecho tenemos que, en controversias, en todas las materias. Y yo me dedico mucho al tema empresarial y todo lo que dentro del tema empresarial se subyace, laboral, societario, civil, mercantil. Y dentro de estas ramas yo no he visto un solo caso, un solo litigio en donde la ley sea absoluta, en donde digamos, no hay argumento en contra. Claro, hay probabilística, ¿no? O sea, tenemos aquí más las de ganar que acá, seguro que sí, pero siempre hay una visión alternativa del derecho. De hecho, ahora se habla mucho del alternativismo jurídico, que es una visión que ya no respeta, no es que no respeta, sino que no se rige a la lectura taxativa de la ley, sino a los derechos superiores protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. Y recuerden que hace no mucho tiempo, solo como ejemplo de esto, nuestro juez constitucional, Ramiro Ávila, permitió un matrimonio entre 2 personas homosexuales basado en este alternativismo jurídico que la ley no permitía. Entonces, prácticamente
es una nueva visión del derecho, que tiene que sustentarse, por supuesto que sí, pero que no nos impide actuar de maneras determinadas siempre y cuando tengamos un sustento jurídico claro, una postura sólida y argumentos. Y habrá abogados que no lo comparten. Yo creo que no es suficiente, ahí sí le digo la verdad, yo creo que no es suficiente, pero como abogado lo he hecho y lo defiendo. Entonces, siempre ver las cosas como les dije al inicio de esta conversación, siempre preguntarnos, o sea, nunca va a haber una respuesta absoluta en el derecho, a menos que sean cosas mandatorias de la ley, nos decía, me dice 2 más 2 es 4 y punto final, pero en todo lo que es interpretativo siempre preguntémonos qué derechos puedo estar vulnerando, qué consecuencias pueden haber, y siempre, como todo buen abogado se pregunta, ustedes también háganlo porque están en un trabajo bastante similar, me refiero a la carga de problemas que reciben. ¿Qué puede estar generando la otra persona en mi contra? ¿Qué argumentos puede tener en contra de mi rubro, de mi trabajo, de mi decisión? Cuando ustedes tengan cubierto eso, no van a tener problemas. Y con esto ya cierro porque ya creo que me pasé. Creo que, además, bueno, creo que en buena hora fuimos haciendo interacción, que era lo que habíamos dejado para el final. Pero creo que fue mejor así, las cosas se dieron así, creo que así más bien nos fuimos cubriendo mutuamente y se hizo más entretenido y más ameno el conversatorio. Entonces yo les agradezco mucho, sin embargo, y obviamente con la veña de los señores de Habitanto, de Sebastián, del equipo, si es que tienen más dudas y hay tiempo de responderlas, no tengo ningún problema en hacerlo. Bueno, creo que ha sido muy provechoso. Mi nombre es Cristian Balseca. Ha sido un gusto compartir con ustedes, espero no sea la última vez y les deseo mucha suerte en su trabajo que realmente requiere de herramientas tanto legales como administrativas. Sé la carga que ustedes día a día reciben, las llamadas, cualquier problema que se da, es el culpable el administrador tiene que solucionarme. Correcto. Entonces ustedes necesitan Habitanto, abogado y psicólogo. Ya. Yo diría que para asumir un primer compromiso, sí, ahí sí, este es un consejo, ¿no? Ahí sí deben ustedes realmente gozar de todos los habilitantes que la ley determina. Debe reunirse la asamblea según las condiciones. Ustedes no pueden garantizar eso, ¿no? Porque ustedes no pueden estar viendo, sin ser administradores de ahí, que la asamblea se haya reunido conforme dice la ley de propiedad horizontal. No es su función, porque no son todavía ustedes representantes del condominio. Entonces, ustedes simplemente cerciórense de que la decisión de asamblea esté justificada. ¿Cómo? Con un acta de asamblea. Cuando ustedes les contraten, por favor, perfecto, aquí el contrato, revísenlo. El contrato básicamente tiene que regirse y ser subyacente a lo que la ley les da como facultades. La ley tiene un acápite de facultades y obligaciones que tiene el directorio. Revisen que eso sea congruente, que vaya por ahí. Yo no conozco casos en que los edificios hayan celebrado contratos de mala fe, como sí pasa en otras áreas del derecho, en donde ustedes obligatoriamente, yo les diría, tengan abogado para que el abogado revise los contratos. En los edificios la gente está cubriendo una necesidad, pero sí hagan una revisión a conciencia, al menos ustedes, una propia. ¿Por qué? Porque van a asumir una responsabilidad grande. Y les voy a decir algo que espero no les ofenda, pero es la realidad y creo que tenemos que estar conscientes de eso. Mucha gente tiene dudas de los administradores. ¿Por qué? Porque la gente ya ha pasado por administradores que no les rindieron cuentas a tiempo, desapareció el dinero, incluso haciendo un buen trabajo. La gente dice, este hizo mal, este se llevó. Es algo que pasa también con los abogados. La gente tiene sus dudas. Entonces, para que estas dudas, para no dar pie a estas dudas y no sean crecientes, tratemos de, cuando yo asumo el compromiso, revisar bien ese contrato, comparar mis facultades y mis obligaciones con las que la ley determina. Si hay extras que no están determinadas en la ley, analizarlas, entenderlas a fondo con quién las redactó. Recordemos que los conjuntos, antes de tener administrador, no tienen administrador, menos van a tener abogado, y muchas veces redactan en el conjunto ahí el que sabe de trámites de la casa tal, o el que es abogado, que sí es buen abogado, pero hizo al apuro de la casa 15. Entonces recordemos que puede estar mal redactado, y esa redacción puede jugar en nuestra contra. Entonces hagamos conciencia de lo que estamos firmando, leamos bien, interpretemos bien, y cerciorémonos de que la interpretación que tiene el contratante sea la misma que la que tiene el contratista, ¿ya? Y después de eso sí, lo normal, ¿no es cierto? Contrato, acta de asamblea y nombramiento. ¿Cuál es el nombramiento? La ley no lo dice.
¿ya? Y en ningún lado dice el nombramiento deberá tener tal y tal cosa, pero yo les voy a decir lo que los jueces y las cortes han aceptado como nombramiento oficial de un administrador, que de pronto ya lo conocen, pero dada la pregunta, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Patricia. Dado el nombre de Patricia, la pregunta, perdón, de Patricia, lo voy a decir para que quede absolutamente claro. El nombramiento contiene el acta de asamblea, el nombramiento de aceptación del cargo, copia de cédula del administrador y la petición de protocolización. Esto sí tiene que hacerlo un abogado necesariamente para la notaría. Esto se protocoliza en la notaría y ese documentito protocolizado es un nombramiento oficial. Recordemos que siempre, y este es un tip que parece sobrante, pero increíblemente en todos los conjuntos con los que yo he trabajado, nunca tienen una copia original del nombramiento. Siempre guardemos una copia original del nombramiento. ¿Sustituye la protocolización el reconocimiento de firmas? No, porque el reconocimiento de firma de rúbrica es un acto que se llama en derecho notarial, en que se firma en unidad de acto. Es decir, yo tengo que, en unidad de acto significa, yo llego a un acuerdo con Sebastián, que es el CEO de Habitanto, y los dos nos vamos a una notaría y los dos firmamos ese rato y el notario dice, ah, perfecto, reconozco la firma y rúbrica en unidad de acto. Los dos están aquí presentes acordando algo, yo reconozco que sus firmas son originales. Entonces, no. De hecho, si me pongo a pensar en la práctica, no creo que eso pueda llegar a darse, porque nunca va a estar toda la asamblea con el administrador en la notaría. Solo los dos actuantes del nombramiento, el presidente y el administrador. Con el acta de asamblea. Lo que pasa es que, digamos, en Tengo los un acta bancos donde hay el sí piden nombramiento, el una acta cosa con la otra. protocolizo, el nombramiento, hago reconocimiento de firmas. Ahora, yo creo que sería discutible, porque al no decir la ley, en el tema empresarial, sabemos cómo es un nombramiento y punto, la ley es taxativa. Aquí no. Entonces, al no decir la ley, sería discutible. Pero, lo que yo sí les puedo decir es que cuando ustedes vayan al banco, inicien un proceso judicial, tengan que defenderse de algo, ustedes tienen ya un modelo que las instituciones y las autoridades judiciales, los jueces son prácticamente quienes dictan norma no escrita. O sea, toda la norma que no consta en la ley, en el papel legal, el juez la ha terminado de dictaminar con sus actuaciones. Y se han ido poniendo de acuerdo en el traspaso del tiempo, en el devenir histórico del derecho, como en los edictos romanos. Entonces, aquí yo diría que si ya sabemos que todas las instituciones actúan de esta manera y aceptan universalmente este nombramiento, como yo les acabo de mencionar, hacerlo de otra manera sería correr un riesgo innecesario. Sin embargo, si a falta de esa posibilidad, o sea, no hay cómo hacer más, por algún motivo que no se me ocurre ahorita, mejor que nada sí es. Pero yo creo que no sustituye del todo. Ahí yo concuerdo con Diego, porque para cualquier trámite bancario, por ejemplo, una apertura de una cuenta, normalmente te piden el nombramiento, el acta de la asamblea, la declaración horizontal, los documentos de sustento, te piden para abrir una cuenta. Y la mayoría de bancos están aceptando eso, el acta protocolizada y el nombramiento reconocido de la firma. Casi ningún banco nos ha pedido a nosotros que tengamos el nombramiento, el acta de todo en un solo documento protocolizado. Por eso yo creo que concuerdo ahí. O sea, yo sé que es mejor que nada. Claro, si llega un documento solo firmado, el banco no lo acepta. Pero si está reconocido la firma, sí lo acepta. Bueno, a ver, aquí hay que decir una cosa antes que nada, ¿no? Y no quiero controvertir, pero o sea, el banco es un ente privado y mucha gente, y a veces hasta los bancos se creen, yo he tenido discusiones con bancos por diferentes temas, los bancos creen que ellos pueden dictar norma propia y no es así. Ellos se subyacen al sistema legal ecuatoriano como cualquier otra persona. Entonces, que el banco lo acepte, que baste para ellos y para su operación, no quiere decir que baste para todo. Yo estoy seguro, o casi podría apostar, que un juez sí pondría en duda eso. Como les digo, no está escrito en piedra porque la ley no da. ¿Ya? Pero para mí, realmente, a ver, si hablamos de que sería el acta de reconocimiento de firma y rúbrica, sería el acta de reconocimiento de firma y rúbrica del nombramiento, ¿no es cierto? En donde el presidente le nombra al administrador y firman ambos. Esa sería la metódica. Más el acta que ustedes tengan original, creería que cubre, pero no conforma un solo documento. Si ustedes protocolizan todo eso, les va a conformar un solo documento público que cubre todas las posibilidades. Y hoy por hoy la notaría no conserva en archivos también como protocolizado, protocolizado.
campo, y lo que ha hecho reconocimientos. Sí, no, eso sí. Ya queda como, tiene la misma figura el reconocimiento que la protocolización, porque la protocolización es archivo en mis registros de la notaría para que me tiran una copia. El nombramiento de por pasa lo mismo. De hecho es igual. Y de hecho, hablando de notarial, en derecho notarial, el acta de reconocimiento de firma y rúbrica es más fuerte que la protocolización. O sea, en eso no les discuto. Yo más me voy al hecho de que si yo presento esto, por ejemplo, en una discusión, en una controversia jurídica, presento el acta de firma y rúbrica, claro, al banco le basta, porque al banco lo que quiere es probar que el dueño de... O sea, sean realmente legítimos los comparecientes. Pero, por ejemplo, al juez sí le va a interesar que haya sido nombrado en legal y debida forma, y para eso necesita el acta. Entonces, si ustedes tienen un acta de reconocimiento, no cubre todo. Le podrían sumar al acta, pero en cambio, si protocolizan todo, se vuelve un solo documento público con una validez más absoluta, más amplia. Pero la posibilidad, sin duda, está. Digamos, nosotros tenemos un caso de un conjunto que la constructora no entrega a los copropietarios todavía, pero digamos ya tiene casi 5 años. ¿Sí? Entonces, la constructora pagaba como un promedio de $10,000 mensuales para la administración. Cuando nosotros ingresamos a la administración, entonces le dijimos a la constructora, o sea, ya es hora de empezar a cobrar, se hizo un proceso, pero la constructora nos nombró a nosotros porque todavía no lo entrega. Hemos logrado que, digamos, el 94% más o menos pague las expensas, pero hay unos que no. Los que no han pagado nos exigen el nombramiento, pero el nombramiento bajo una asamblea. Nosotros no tenemos ese nombramiento bajo esa asamblea. ¿Cómo podemos hacer para persuadir que sí paguen? A ver, correcto. Aquí una cosa que a veces increíblemente no se da cuenta la constructora es que tiene una gran cantidad de votos. Y con esa, claro, dicen, pero es que estoy solito. No está solito, porque usted es dueño de 20 unidades familiares y por tanto tiene 20 votos. Entonces, lo primero, analizar la posibilidad de que si yo solo puedo constituir mayoría en la asamblea y nombrar a un administrador y hacerlo en legal y debida forma. Y la segunda, si no hay esa posibilidad, hay estrategias de cobranza que no llegan al tema judicial a través de cartas, de exposición legal, de presión, que de hecho nosotros las hacemos en algunos condominios antes de pasar a vía judicial, pero cuando ya se agotó la vía de la administración, y que suelen funcionar, pero obviamente son un tiro al aire, porque no hay la coacción que tiene un juez o que tiene la justicia, pero eso en líneas generales, y obviamente no me puedo explayar más porque lamentablemente ya el tiempo ya concluyó y ya me están viendo de todos los lados. Digamos, este es un proceso complejo porque, claro, llevaban tanto tiempo sin pagar la expensa y todos estaban felices pues, de no pagar. Entonces, claro, llegamos nosotros, nos tocó, claro, uno por uno ir haciendo obviamente un proceso, pero nos quedan estos poquitos que no quieren pagar. Y verán que con el transcurso del tiempo se puede cobrar a todos. Nosotros le cobramos a una constructora conocida de aquí de Quito en un condominio grande, le cobramos $19,600 de alícuotas que nunca las canceló por 3 bodegas, pero que obviamente como pasaron muchos años y obviamente, ¿qué les digo? O sea, eran 3 y muchos años y se descuidaron, se sumó toda esa cantidad y se cobró. Entonces, tal vez ahora no tengan los habilitantes, pero el día de mañana sí los puedan tener y se puede accionar a quien no haya pagado. Lo importante aquí será llevar una buena contabilidad para que haya registro y rastro de todas esas alícuotas que por el momento podrían ser incobrables, porque claro, ya tendríamos que realmente ver en detalle para ver si realmente es incobrable, ¿no? Aquí no se lo puede hacer. Entonces, les agradezco muchísimo ahora sí. Gracias por su atención, por su interacción. Espero que esto haya sido de utilidad por ustedes, que les haya gustado. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo soy Cristian Balseca, espero verles en una próxima ocasión y mucha suerte con sus trabajos. Maravillosa presentación, abogado Balseca, gracias por su presentación. Estimados invitados, les queremos decir que esperamos que este taller legal que presentamos haya servido como motivación y un crecimiento para ustedes. Les deseamos una carrera llena de logros y no podemos esperar para verles pronto en próximos eventos que vamos a realizar.
Gracias por ser parte de esta experiencia y les queremos informar que les tenemos un obsequio con nuestra marca que pueden encontrar en la parte enfrente de ustedes y les invitamos a disfrutar de la sala y de nuestra estación de bebidas para que puedan hablar detalladamente con el abogado y con nuestros asesores comerciales. Muchas gracias. Es muy corto, ¿no? Pero ya es como que se hace difícil cortarlos. Claro. Decirle, no, ya no. Más que uno quiere. Oye, pero muy bien. Gracias, buenas tardes. Buen día. Gracias. Bueno, ya no la verdad, ya tengo. Voy a quedar unos 10 minutitos, porque a las 11 tengo un Zoom. Sí, de verdad. Pero ya quedó pendiente para la clase. Sí, así es. Entonces tengo tantas y o sea, me gusta como estoy Claro, vamos por ahí que hayan puesto el área de Sí.